Lo dijo él. A primera hora. Sigamos hablando de estos episodios de incoherencia política que uno no los entiende. Bueno, sí trata de entenderlos, ¿no? Está ya conectado David Chávez, quien es académico y analista político. David, bienvenido. Les saludamos a Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Hola David, buenos días. Hola Andrea, Fabricio, qué gusto verles a los tiempos. Gracias David, un gusto siempre conversar con usted. Oiga, ¿cómo entendemos estos episodios a la interna de la Asamblea Nacional, lo que está pasando en RC? 5 legisladores que se fueron, resulta que están votando con el gobierno, todavía está pendiente la situación de Santiago Díaz. Todo esto, cuando la Asamblea ha cumplido justo 2 meses, anteayer, el 14 de julio, una asamblea que ha estado marcada por la aprobación de 5 proyectos de ley, 3 de urgencia económica del Ejecutivo más la ley de inteligencia. Estas 4 leyes sin veto por parte del Ejecutivo, solamente objetó el Código de la Democracia, pero que ha estado además marcada por la ausencia de fiscalización y también por los escándalos. ¿Cómo leemos eso, David? A ver, ahí hay varias dimensiones, digamos, de lo que me parece que está ocurriendo en la Asamblea. Habría que empezar preguntándose por qué al gobierno le conviene, porque evidentemente el gobierno lo está haciendo como parte de una operación estratégica. Le conviene convertir a la Asamblea en el escenario del debate político actual. Y más que a la Asamblea en sí mismo, a los escándalos estos que están ocurriendo últimamente. Es como, veo yo ahí una estrategia que intenta poner el debate público y la agenda del debate público en ese escenario. Me parece que eso tiene que ver sobre todo con la necesidad de confrontar, asediar y continuar con esta pelea con la Revolución Ciudadana, que es algo así como el último resquicio de lo que puede ser un espacio de crítica, de oposición a un gobierno de corte autoritario que precisamente con las leyes que ha aprobado recientemente ha consolidado su política autoritaria. Yo creo que hay que empezar a decir las cosas con más claridad. Estamos prácticamente al frente de la instauración de un régimen de corte cívico-militar. Y yo diría un poquito más militar que cívico. Entonces, me parece que la intención es sobre todo desviar, por un lado, la atención a esto y a los graves problemas del país. Estamos viendo uno tras otro, no hay petróleo, no se está bombeando petróleo, no, los hospitales están al borde del colapso, etcétera. Y me parece que en esto que el gobierno hace muy bien, hay que reconocerlo, esto de estrategias de show mediático para ubicar el debate político muy lejos de los verdaderos problemas del país o de los problemas más acuciantes, no digamos los verdaderos, los más acuciantes. Me parece que eso es lo que está detrás de esto, más allá de que evidentemente lo de la Asamblea demuestra esos problemas que suele tener nuestro sistema de partidos y esos vacíos que existen en la Asamblea. Me parece que ahí hay que lo veo muy poco probable en el escenario actual, es decir, con este estado autoritario con el que estamos viviendo, lo veo muy poco probable, pero hay que hacer reformas urgentes para evitar esto del transfugismo y este baratillo de ofertas en el que se convierte la compra y venta de asambleístas en la Asamblea Nacional. Me parece que eso es realmente vergonzoso y debería haber algunas reformas legales para obligar también a los partidos a que tengan filtros un poco más consistentes respecto de quienes llegan a la Asamblea Nacional. ¿Cómo le afecta al gobierno? Muy buenos días, David. ¿Cómo le afecta al gobierno o le podría afectar? Ya suman 19 acciones de inconstitucionalidad precisamente a estas leyes a las que usted hacía referencia, David. ¿Le afecta o no le afecta? Y estas 19 acciones de inconstitucionalidad, ¿el gobierno ya las veía venir y prácticamente dejó que pasara así? ¿O qué es lo que ha sucedido? Pero yo insisto y reitero, este es un gobierno claramente autoritario, con tintes dictatoriales claramente visibles. Entonces, la legalidad no le importa. Es decir, no, la legalidad, la constitucionalidad es algo que en general les tiene sin cuidado. Yo estoy convencido de que cuando planearon esto, tenían dentro de sus cálculos efectivamente que se les iba a venir una avalancha de demandas de inconstitucionalidad, porque es claro a todas luces, uno no necesita ser constitucionalista para darse cuenta de que a todas luces se está violentando el orden, el Estado de Derecho con las leyes que aprobaron. La gran pregunta ahí es, o sea, ¿qué va a hacer la Corte Constitucional? ¿Y qué va a hacer la sociedad ecuatoriana? El problema es que la sociedad ecuatoriana, un poco cansada también de todo el vendaval político y demás,
Me parece que no reacciona suficientemente frente a esta arremetida autoritaria del gobierno de Noboa. Y la Corte Constitucional siempre se mueve también a partir de los bemoles políticos. Y me parece que la apuesta del gobierno radica sobre todo en una prueba de su fuerza autoritaria. Es decir, acá no estamos hablando de un ejercicio democrático. Es decir, están imponiendo la concentración de poder autoritario y antidemocrático que han tenido. Es decir, y sobre esto hemos discutido poco, porque precisamente el gobierno nos pone en unas agendas que nos llevan a unas discusiones absolutamente estériles, en lugar de discutir este problema de fondo, porque esto no nace con Noboa y esa asamblea absolutamente subordinada a partir de un ADN que no es un partido político, sino una división más de la Corporación Noboa y de la compra y venta de votos. A partir de eso, Noboa está imponiendo, digamos, una nueva etapa de ese autoritarismo, pero que viene ya de larga data, es decir, solo para tomar el caso de Noboa, porque esto viene desde antes, pero Noboa violentó todo lo que quiso durante la elección, por ejemplo, y no, salvo algunas pocas voces críticas, en realidad no hubo una reacción más fuerte de la sociedad ecuatoriana, de la sociedad civil, de las academias, etcétera, para denunciar lo que ya venía ocurriendo. Entonces me parece que lo de ahora es una medida de fuerza precisamente en ese momento. O sea, cuando se acabe el Estado de Derecho, lo único que queda es el ejercicio puro y duro de la fuerza. Y lo que está haciendo el gobierno en la Asamblea Nacional es que ya, digamos, como espacio democrático, etcétera, lo que significa eso en cualquier sistema político democrático liberal, no tiene nada de eso. Entonces la Asamblea Nacional ha convertido a la Asamblea Nacional en la fuerza de choque con la cual intenta consolidar ese estado autoritario y este régimen cívico-militar al que nos están abocando con las reformas legales de estas precisamente. Yo le digo una cosa, a ver, aquí no se precisa ser un estudiosísimo de los temas constitucionales para darse cuenta que, sobre todo, la ley de integridad pública y la ley de áreas protegidas, que me imagino que ya van a presentar algún tipo de demanda, tienen problemas de unidad de materia. Creo que la ley de integridad pública es el caso más emblemático en donde ahí metieron, por ejemplo, reformas al Código de la Niñez en una ley económica. O en la ley de áreas protegidas metieron una reforma a la ley de integridad pública sobre la edad para jubilarse y no tiene nada que ver uno con otro. O sea, ni siquiera hay conexividad de lo uno con lo otro. Entonces, digo, no se precisa ser un estudioso de la Constitución para tener algo de sentido común y darse cuenta que en eso debería caerse, al menos por la forma, deberían caerse estas dos leyes que están en vigencia. Pero claro, uno se pone a reflexionar. Y ahí yo quiero compartir con usted y pedir una reflexión al respecto, porque daría la impresión de que hay una suerte de plan orquestado para deslegitimar a la Corte Constitucional posicionando narrativas. Tenemos opinadores hoy que ya empiezan a ejercer presión sobre la Corte Constitucional, mencionan el tema del proyecto de modificación constitucional que presentó el presidente sobre castración química. Algunos recuerdan lo que ya se pronunció la Corte en el año 2019 para no descartar que la Corte pueda seguir esa misma línea jurisprudencial, pero ¿qué pasaría si la Corte decide no dar paso a aquello? Seguramente se va a instalar esta narrativa de que es una Corte que le está haciendo el juego a la delincuencia. O sea, lo que quiero decir es que yo no tengo ninguna duda de que hay un plan para deslegitimar a la Corte Constitucional. No sé cómo podrían bajarse a la Corte. Constitucionalmente no hay manera. Pero no sé si usted siente lo mismo, David. No, completamente de acuerdo, Fabricio. Pero claro, no sé si estén pensando en llegar a esto de bajarse a la Corte. Si estarían pensando en eso, te aseguro, Fabricio, que encontrarían el modo. Es decir, esa es la situación del Porque, a ver, en derecho no hay cómo. O sea, en derecho no hay cómo. Yo estoy de acuerdo, pero a eso iba. Estamos en ese momento en donde se pueden torcer las normas de tal manera y los procedimientos de tal manera que podrían intentar de alguna manera dar el golpe si eso quisieran, pero aclaro que creo que eso no es lo que quieren por ahora. Me parece que evidentemente lo que quieren es ejercer una presión mediática en el campo de la opinión pública, etcétera, con la Corte Constitucional para que la Corte, que insisto, también la Corte se suele dejar llevar por los bemoles de la política. Y medio, es lo que he dicho anteriormente, es una medida de fuerza, o sea, es también, porque la fuerza autoritaria del gobierno también está
en la fuerza mediática que tiene, en el respaldo precisamente de los grandes medios hegemónicos que están alineados casi incondicionalmente con el gobierno. Entonces, la presión mediática a la Corte es precisamente para evitar que haya cualquier pronunciamiento en contra. Yo estoy de acuerdo con eso, con que efectivamente hay un plan orquestado para, además orquestado, esto cada vez huele más a operaciones perfectamente planificadas para generar presión sobre la Corte Constitucional. Lo grave es que la pregunta que hay que hacernos como sociedad ecuatoriana es ¿dónde están los resquicios de defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el Ecuador? Y no tenemos casi nada. O sea, es la Corte Constitucional, sobre la que yo tengo serias dudas, además de que tenga la capacidad y la firmeza de defender estas posiciones en favor de blindar lo mínimo que queda de Estado de Derecho y de democracia. Y me parece que la oposición debilitada y todo de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, pero son espacios muy chiquitos. O sea, eso es preocupante en el caso del Ecuador, es decir, que no tengamos espacios salvo una que otra voz crítica en la opinión pública, en los medios, pero que no son el mainstream de la comunicación y de la opinión pública. Eso me parece que es muy, muy, muy preocupante. Uh-huh. Regresando a la Asamblea Nacional, ¿cómo entender también, David, este porcentaje de aprobación? En junio, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, aseguraba que la Asamblea Nacional tiene alrededor del 50% de aprobación en este momento, y una encuestadora, Imagen, así lo confirmaba, es decir, tiene el 49.6% para el junio que estaban midiendo en ese entonces. ¿Cómo entender, después de todo lo que hemos escuchado, es decir, todas estas crisis, si se quiere, estos shows también dentro del legislativo, entender que haya subido o que se mantenga una aprobación alta de la Asamblea Nacional? Bueno, yo haría un par de observaciones. O sea, la primera, yo no he oído de esta encuestadora nunca. No, la verdad, puedo estar mal informado y demás, pero no he oído nunca de esta encuestadora. Habrá que ver cuál es la trayectoria que tiene. ¿Cuál? ¿La de Imagen, dice usted? Exactamente. No, pero sí ha hecho algunos trabajos en los últimos tiempos. Entiendo que tiene su sede en Perú, me parece. Algo, sí, me enteré cuando vi la encuesta. No es una encuestadora fantasma, por si acaso. No me refería a eso, sino al trabajo que hagan acá. Ah, ya, Ecuador. Correcto. Enteré que era justamente para tener del Perú, no sé qué, cuando vi esta medición, porque me puse a averiguar quiénes eran, de dónde salían. Pero claro, no pude tampoco indagar mucho, pero no conozco de que haya hecho trabajo en el Ecuador, entonces no me resulta familiar. Pero lo otro es, lo primero, la Asamblea tiene apenas un mes de posesionada y tiene un factor que es diferente a otras asambleas, y eso me parece que puede explicar el porqué de ese respaldo inicial, ¿no? Y es el hecho de que esta es una asamblea configurada principalmente por dos grandes fuerzas políticas y unos puchitos, digamos, de fuerzas muy minoritarias que no tienen mayor peso. Entonces, por principio, la gran mayoría de la población respaldó a esas dos fuerzas políticas, y si se hace una medición en los primeros meses, en las primeras semanas, respecto de qué piensa la población, es muy probable que la mayoría respalde a esas fuerzas políticas que están ahí en la Asamblea y por tanto haya una buena medición, lo primero. Lo segundo es que, y esto me parece que es más importante, la política en el Ecuador no se está jugando por una evaluación de la gestión de los políticos. Esto es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo la política de las derechas. Esa política se está jugando en función de cuánto se legitima una identidad política, cuánto se legitima el contraste y la contraposición y el combate al enemigo político, y entonces no es que se evalúe la gestión. Y me parece que ahí, en el caso de, sobre todo el respaldo a ADN, todo este ejercicio comunicativo que se ha hecho de que son la nueva asamblea, de que combaten a la vieja política, y la vieja política en las coordenadas del gobierno es la revolución ciudadana, eso inmediatamente va a generar una conexión. Daniel Noboa es el mejor ejemplo de eso. O sea, Daniel Noboa es si lo evaluaríamos objetivamente, su gobierno fue un gobierno deplorable, un gobierno de muy, muy, muy baja estofa, muy baja calidad. Y sin embargo obtuvo un triunfo contundente en las urnas. Entonces, claro, la gente no está evaluando la gestión del gobierno, está evaluando lo que el gobierno representa en torno
a la polarización política. Es decir, si la representación, si el lado de la polarización con el que yo me identifico está ganando la elección, tiene un bloque mayoritario en la Asamblea, lo voy a respaldar más allá de si su gestión es buena o mala. Estoy seguro que sí, ojalá esta empresa siga haciendo mediciones y si tenemos otras mediciones al futuro y se desmenuza un poco la medición de esto, estoy seguro que quienes aprueban la gestión de la Asamblea van a estar además de acuerdo con que el enemigo público del Ecuador, etcétera, es la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Entonces hay que hacer, digamos, ahí relaciones más complejas en cuanto a cómo se está representando la gente en la política. Pero parece que eso tiene que ver por ahí, o sea, es decir, tiene que ver con eso, ¿no? Ha habido todo un ejercicio comunicacional, se está vendiendo esta imagen de que es una asamblea que trabaja porque aprueba leyes, no importa que las leyes estén vulnerando el Estado de Derecho y estén echándose abajo la Constitución, lo que importa es esta idea de que son la nueva política y están combatiendo a la vieja política. Entonces creo que eso en principio les está funcionando. Habrá que ver hasta cuándo, porque creo que tampoco es muy sostenible esto en el largo plazo si simplemente se trata solo de golpes de efecto comunicacional. ¿Qué decir también sobre estas desvinculaciones que se han realizado? Incluso hace pocos minutos estaba revisando ya la Asamblea Nacional ha publicado una lista de personas incluso no se ven los nombres, pero sí las bancadas a las que habrían pertenecido estas personas que fueron desvinculadas, algunas renuncia y algunas la terminación del contrato. ¿Cómo se puede leer incluso también a la externa este manejo comunicacional, ¿no? De lo que ha ocurrido respecto de lo que inició con el asambleísta del oficialismo Dominic Serrano, en donde se miró que tenía familiares dentro de la Asamblea Nacional y luego cómo ha actuado incluso el presidente de la Asamblea en ese sentido? Bueno, es que ahí están los sesgos y la simetría de la política. O sea, por eso es un error suponer que las fuerzas políticas están compitiendo en igualdad de condiciones. Eso no es cierto. O sea, lo voy a poner en estos términos. Imaginemos que la presidencia de la Asamblea estuviese en manos de la Revolución Ciudadana y se destapa un escándalo de que hay 40 familiares involucrados. Sean o no sean esos 40 familiares de asesores y demás involucrados con la Revolución Ciudadana, esto sería un escándalo y un escándalo mediático en contra de la Revolución Ciudadana. Como se trata de ADN, primero la noticia es difusa, no se sabe de dónde son, no se dice mucho, digamos, se han dicho algunas cosas, entre otras cosas se ha relevado una cosa que me acabo de enterar revisando noticias hoy en la mañana, que además al parecer está tergiversada, de un familiar del asambleísta Díaz, el involucrado en este execrable caso que ha salido de la Revolución Ciudadana, de un familiar de él involucrado en este listado, digamos, ¿no? Algunos medios ya han publicado eso como la gran noticia, pero saber con precisión qué pasó con ADN, cuántos son de ADN, etcétera, está siendo un poco más difícil. Y la noticia pasa como, no tanto como esta es la gestión que ADN hace y este es el modo en que están manejando la Asamblea. El modo del enfoque de la noticia es el de cómo el presidente Olsen está tomando acciones en relación a esto. Evidentemente ahí hay un sesgo clarísimo que, insisto, muestra la asimetría y la doble vara con la que se miden las condiciones en uno u otro caso. Lo vinculo con esto que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? El foco de lo que está pasando con la Revolución Ciudadana es la Revolución Ciudadana, lo mal que hacen, que cómo no seleccionan bien, es decir, la vara para la Revolución Ciudadana es altísima. Pero claro, es una historia a medias, porque evidentemente lo que está ocurriendo es que ADN tiene una estrategia sistemática de compra de asambleístas, o sea, compra en el sentido más amplio, quiero decir, no digo que les estén dando plata ni nada. Pero usted lo que señala es que están cooptando legisladores de la Revolución Ciudadana. De hecho, 5 legisladores que dejaron Revolución Ciudadana, 4 han estado votando con el gobierno y recién ayer hubo una primera votación de Yajaira Urresta votando con el gobierno. Digamos, vamos a ver si en las siguientes votaciones ella sigue votando con ADN, pero hay este hecho cierto. Absolutamente, o sea, justamente escuchaba lo que comentabas hace un momento, Fabricio, respecto de la asambleísta Urresta.
Y digo, yo no soy tan generoso como en tu caso. Darles No, yo beneficio siempre trato de dar el beneficio de la duda, ¿no? Y por eso sostengo, por sus obras los conoceréis. Por sus votos, Te claro. entiendo claramente, pero para mí no es evidente, porque además cuando uno escucha es absolutamente desproporcionado lo que hizo la asambleísta Urrasta. Inclusive si la acusación que hace fuese cierta, es absolutamente desproporcionado el salir corriendo del bloque, y cuando oye uno los argumentos que está exhibiendo para su salida, es absolutamente inconsistente. O sea, es evidente que quería irse, ese es el punto, y quería irse a ADN. Ojalá, insisto, ojalá en algún momento haya una reforma legal que corte esto de un solo tajo, que para mí tiene que ver con algo que Santiago Basabe lo ha planteado en algunas ocasiones, esto de que debe haber una reforma legal que si un asambleísta sale de la asamblea, sale del bloque, tiene que abandonar la asamblea. O sea, no puede seguir esto siendo así. Y yo añadiría, no, perdón, lo que suele decir Santiago es que los candidatos deben ser miembros del partido, deben tener un mínimo de años al interior del partido para poder ser candidatos. Me parece que hay que pensar en reformas de ese tipo, pero insisto en que Para evitar, perdón que te interrumpa, David, para evitar el transfugismo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, y para evitar esta piratería, y también para evitar lo que le ha pasado al RC, porque el RC resulta que ha metido, y no es el único partido, ¿ah? Pues estamos hablando del RC porque el RC es la que en este momento ha tenido esas desafectaciones, que meten a gente, que invitan a que sean candidatos, y a la vuelta de la esquina resulta que se van por otro andarivel, ¿no? Por supuesto, y yo añadiría algo, que creo que la Revolución Ciudadana también tiene que tomarlo en serio, teniendo en cuenta el contexto que he dicho. Están asediados, son una fuerza a la que le presionan y recurrentemente, en fin. Pero más allá de eso, además porque el ERC es lo último que nos va quedando de un partido que medianamente funciona como partido, porque el resto es un desastre. O sea, es decir, vean ustedes al Pachacutic, y al Pachacutic nadie le da tan duro como el ERC, pero bueno. Iba a decir, porque Pachacutic también lo vimos en 2021, ¿no? Lo que ocurrió también con Pachacutic. Y lo estamos viendo ahora de nuevo, porque además es sistemático en ese caso. Pero sin embargo, digo, me parece que, porque obviamente no podemos caer en aquello de mal de muchos, sino que precisamente lo que esperamos, digamos, quienes creemos que todavía hay cómo rescatar la democracia en este país, es que haya algunas organizaciones políticas que se salgan de esa norma y destaquen. Y a lo que iba es a que yo creo que hay que devolverle el valor y la representatividad que tiene el lugar de un parlamentario, de un asambleísta. Para llegar a ser asambleísta en un partido político tendría que hacerse una carrera política destacada, que haya pasado un sinnúmero de filtros y que haga posible que uno pueda ser candidato a asambleísta. Es decir, no puede ocurrir esto de que alguien es influencer y porque es influencer y tiene muchos seguidores les llaman al partido para que sea candidato. Eso es una locura. Y Así llega no. a aprender, es decir, le pagamos el primer año un poco para que aprenda a legislar. Eso no puede replicarse porque además, noten ustedes que en una lógica democrática normal, llegar a ser asambleísta es uno de los cargos más altos a los que puede acceder el miembro de un partido político o un movimiento político. El siguiente es prácticamente ser presidente. Pero si degradamos y denigramos el nivel político, ojo, yo no soy de esas visiones aristocráticas, elitistas y antidemocráticas de que los asambleístas deben tener PhD, doctorados, de no sé qué, no, eso es antidemocrático. Tiene que haber carrera política, que es diferente. Es decir, la gente que llega a la Asamblea Nacional haya pasado por el ejercicio de la política, desde ser militante de un partido hasta dirigir un grupo determinado, hasta tener una dirección provincial, es decir, ir haciendo méritos en la carrera política hasta poder llegar a cumplir esos méritos políticos para ser candidato a la Asamblea Nacional. Eso me parece que hay que reglamentar, hay que cambiar, hay que hacer reformas legales que hagan posible que eso pase al interior de los partidos. Correcto, David. Gracias por esta lectura y por esta aproximación a estos temas políticos que nos tienen ahí, evidentemente debatiendo. Obviamente los debatimos, pero no nos olvidamos de las otras cosas que están pasando. Lo de ayer de la Contraloría es un tema que hay que observarlo y no podemos quedarnos así con los brazos cruzados. O sea, el develar lo que ya se venía advirtiendo respecto de Progen, respecto de ATM, una cosa horrorosa. De eso también hay que seguir hablando. David Chávez, un abrazo, ¿ah? Gracias, David. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias a David Chávez, analista político, que justamente ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.